entramos en ese calor del Espíritu Santo de Dios. De verdad nos da mucho gusto, ¿verdad?, tenerles aquí a todos. Creo que es muy, muy hermoso que nosotros busquemos al Señor y el Señor se agrada también de nuestra vida. Él nos ama y Él quiere hacer más cosas en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 31 al 34. Leyendo la palabra de Dios, el Señor me dejó en esta palabra y pues es parte de lo que ahorita hicimos, de recordar la muerte, la resurrección de Jesucristo. Pero el tema que quisiéramos compartirles durante este mes es la palabra de Dios, es cómo compartir de Jesús, pero esta palabra nos va a ayudar a enfocarnos en cómo lo quiere el Señor Jesús, cómo lo quiere nuestro Padre Celestial. Lo leemos todos juntos, el verso número 31 al 34 del Evangelio de San Lucas. Y dice la palabra de Dios: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Muchas gracias. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no le entendían lo que se les decía. Muchas gracias. Este sí está de mi tamaño, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, estamos hablando, sí, gracias. Está hablando aquí Jesús, ¿sí? A sus 12 les junta para remarcarles algo muy importante, ¿sí? Algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy, muy remarcado en nuestro corazón. Es esa seguridad de nuestra salvación, ¿sí? Esa seguridad también de la resurrección de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Y es el poder de Dios. Fíjese, todo esto que está aquí de la muerte, la resurrección de Jesucristo, a cada uno nos lleva a tener una vida nueva, una vida diferente y a ser transformados primeramente nosotros y luego los que nos rodean, ¿sí? Luego los que están cerca de nosotros pueden ver el amor de Jesucristo y podemos nosotros compartirles del amor de Jesucristo. Algunos de ustedes, yo creo que, y la mayoría no hemos conocido la historia de la mujer samaritana, cómo es su encuentro con Jesucristo. Esta mujer que tenía varios hombres, había tenido varios matrimonios y con el que vivía no era su esposo. Y es confrontada con nuestro Señor Jesucristo y se le revela a su vida que Él es el Mesías. Se revela a su corazón, a su interior, que Él es el Salvador del mundo. Así es de que Dios quiere que nosotros podamos ser así como Jesús, que vamos a buscar al perdido, que vamos a dar vida a donde no hay, a hablar de su amor, de su resurrección, ¿sí? Y lo primero que vemos aquí en el verso 31, o algunos puntos que vamos a ver para cómo compartir las buenas nuevas de salvación, es que nosotros podamos fundamentar nuestra fe en su palabra, en las profecías cumplidas, ¿sí? Y aquí dice que tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán, ¿qué dice? Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas esas profecías cumplidas en la palabra de Dios, ¿sí? Hablando del sufrimiento, hablando de la cruz, de lo que Él iba a padecer en la cruz del Calvario. Eso es algo que nosotros podemos hacer, presentar, ¿sí?, el mensaje de la cruz, hablar de Jesucristo,
Dice Pablo: en vano sería, ¿verdad?, que yo predicara a Jesucristo a un Jesús muerto que no ha resucitado, ¿sí? Y la Escritura nos habla primeramente de su muerte, ¿sí? Esas profecías cumplidas de Jesucristo, pues lo podemos ver en Isaías 53, no lo busque, pero ahí está, ¿no?, marcado que Él iba a ser herido por nuestras rebeliones, iba a ser castigado por la paz que nosotros íbamos a recibir. Como cordero al matadero, iba a ir, ¿verdad? No abrió su boca. Iba a ir al matadero por causa de que nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús le dice: es necesario que subamos a Jerusalén. Esta palabra de subir a Jerusalén está anunciando dos eventos importantes, fundamentales para nuestra vida y para salvar al mundo, que es la muerte, la resurrección, ¿verdad? Estos dos eventos muy importantes para nosotros, ¿sí? Y que la gente lo puede ser revelado para sus vidas, ¿sí? Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de Jesús al ir a Jerusalén? Era sufrir por causa de la salvación del hombre, del mundo, ¿sí? Su sufrimiento era cumplido, ¿sí?, en esta ciudad, y todas esas profecías bíblicas eran cumplidas en Jesucristo, o son cumplidas en Jesucristo. Amén. Y aquí hay algunas profecías que vemos en estos versos. Número 1, que Jesús sería torturado, injuriado e insultado. Dice ahí: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y será también hallado azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Estas profecías se cumplen en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ellos al escucharlo no entendían, no les quedaba claro. Y no les quedaba claro porque no querían recibir esta verdad, ¿sí? Y muchas cosas a veces a nosotros no nos queda claro todo cuando nos hablan a la primera vez de Jesucristo y nos explican de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. ¿De qué me estás hablando? Yo compartía con una mujercita y hasta como que puso los ojos cuadrados. ¿Cómo? ¿Entonces Jesucristo me perdona? Así literalmente me decía, ¿no? ¿Cómo es que me va a perdonar? ¿Cómo es que resucitó? O sea, no entiendo todo eso. A mí me han enseñado que si hago cosas buenas voy a ser salva, voy a ir al cielo. ¿Cómo es que usted me está diciendo esta verdad? ¿Sí? Aquí es lo que dice, que no había comprensión. Más, si vemos este versículo que leímos al principio, dice que Jesús remarcaba esta verdad bíblica de esta profecía cumplida, ¿sí?, que se cumplió en Jesucristo. Y vemos aquí esto, número 1, que sería torturado, injuriado e insultado, ¿sí?, dado, ¿verdad?, a los gentiles, tanto los gentiles como los judíos le mataron, ¿sí? Escarnecer significa burlado, humillado, cruelmente herido, ridiculizado, despreciado, desafiado. Y la palabra de Dios no dice eso, que a lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron. Afrentado significa reprochar, tratar con insolencia. Escupidos, esto fue algo tan grosero para Jesús, algo tan irrespetuoso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, toda la humanidad, hicimos todo esto con Jesús por una revelación, por una rebelión, mejor dicho, de la humanidad hacia el Rey de Reyes. Y fue también azotado. Y hemos oído, ¿verdad?, que la vara o el látigo con el que fue azotado en los extremos tenía trozos de metal o de hueso y arrancaba su piel de su espalda, ¿sí? Eran de 39 a 40 azotes, casi estaba desangrándose nuestro Señor Jesucristo ahí en esta pasión que Él tuvo.
Y Jesús fue llevado a la muerte, sufrió por nuestros pecados, sufrió mentalmente. ¿Por qué mentalmente? Porque Él estaba llevando en sí todo el pecado del mundo. Porque ese era el problema, ese es el problema, ¿no? El pecado de la humanidad para acercarse a Jesús. ¿Y qué es el pecado, verdad? Pues toda la transgresión a la palabra de Dios, el habernos alejado de Él. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el puente para llegar al Padre. También sufrió espiritualmente con un corazón todo quebrantado, sí, porque Él amaba al mundo y lo hizo por amor a nosotros, sí, pero el mundo, ¿verdad? En esta ocasión es tan duro, ¿verdad? A veces podemos decir que a veces somos tan duros para entender el amor, el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, sí. Y no es así como decía Josué, ¿verdad? No es para que lloremos y decir, no, pues entonces, no, ni para sentir compasión o lástima de Jesús, porque Jesús lo hizo, porque nos ama. Pero sí para concientizarnos y que quede bien marcado en nuestro corazón, revelado en nuestro corazón, ¿sí? Que nosotros le llevamos al madero. ¿Sí? Nosotros por nuestros delitos, por nuestros pecados, matamos al Hijo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice en Marcos 15:34 que Él clamó ahí en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió también el abandono del Padre Celestial, de su Padre amoroso. Lo sufrió por causa de que Él tomó todos los pecados de la humanidad. Todos, el tuyo, el mío, todos los más horrendos pecados Él los tomó en la cruz del Calvario. Los más terribles, los privados, los que estás haciendo a ocultas, Él los tomó ahí. Toda la vergüenza del pecado Él la llevó ahí en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y el Padre le dio la espalda por causa de hacerse pecado Él. Físicamente también Él sufrió el dolor, sí, tan agudo. Entre más Jesús afirmaba ser Hijo de Dios, más era la furia con la que le atacaban, con la que le torturaban, ¿sí? Pero mira que dice en Juan 10:17-18. Sabes que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio, en un olor fragante al Padre. Juan 10:17-18, si gustas lo podemos leer, si eres tan amable. Dice: por eso me ama el Padre. No sé si lo están poniendo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Y Él la dio por nosotros. Por eso que es como un sacrificio, como un olor fragante al Señor, para cubrir, para quitarnos el pecado. Otra profecía cumplida que Él está hablando aquí es la de resucitar de la muerte. Qué hermoso, ¿no? El punto final de Jesús no fue quedarse en la cruz, no fue quedarse en la tumba. Él resucitó al tercer día. Hechos 4:33, en el libro de los Hechos 4:33, nos habla cómo los discípulos de Jesús hablaban del gran poder del testimonio. Dice, y con gran poder, Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los discípulos habían pasado tiempo con Jesús, los discípulos habían sido testigos de la resurrección de Jesús, y ellos daban ¿qué?
testimonio del gran poder de la resurrección de Jesucristo. Si tú y yo hemos sido testigos de la muerte, ¿verdad? De la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de identificarnos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo muero al pecado, completamente a la vida de pecado, que yo estoy resucitando, que yo estoy crucificado juntamente con Jesucristo, que ya no vivo yo, que ahora lo que vivo en la fe lo vivo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y que entonces estoy resucitando a una vida nueva en Cristo Jesús. Tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Puedes decirle al que está al lado tuyo, tú tienes una vida nueva, y si no la tienes, la puedes tener en Jesucristo. La puedes obtener si tú ya estás cansado o cansada de vivir, ¿verdad?, bajo esclavitud al pecado, bajo problemas inmensos, que bueno, seguimos teniendo los problemas, pero la diferencia es que estamos con Jesús, estamos confiando en Él, estamos viviendo en Él, andamos en Él. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 15, dice: y por todos murió, por los que viven, ya no vivan para sí, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Jesús, que ha resucitado. Así es que si tú y yo podemos tener ese encuentro con Jesús, con su amor, con su sacrificio, con su entrega por el pecado mío, yo tengo esa conciencia de que estoy viviendo para Jesús, ¿sí? Tengo esa vida nueva en Jesús, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús viene a traer vida donde hay muerte. El caso de Lázaro, ahí me puedo detener un poquito en el caso de Lázaro en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 41. Dice la palabra del 41 al 44, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué?, oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Sí? Ya tenía 4 días de muerto Lázaro, su amigo Lázaro. Y aquí nos dice que Jesús alzó los ojos al cielo, dando gracias a Dios porque le había oído. Jesús tenía una comunión con el Padre. Jesús sabía orar. Jesús oraba de mañana, Jesús oraba toda la noche. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para que podamos compartir a Jesús es orar, es ser intercesores a favor de los que están necesitados de Jesús, a favor de los que están muertos en sus delitos y pecados, a favor de los que están en tinieblas, a favor de los que están, dice que este Lázaro ya estaba sepultado en una cueva, a favor de los que están sumergidos en una cueva de oscuridad, en una cueva de muerte. ¿Sí? Amados, ¿cuántas muertes hay aquí en nuestra ciudad? ¿Cuántas muertes? Asesinatos, violaciones, delitos.
familias que se están desintegrando, jóvenes que se están perdiendo, jóvenes que necesitan a Jesús, jóvenes que están caminando muertos. Amados, cada uno de nosotros sabemos de dónde nos ha sacado nuestro Señor Jesucristo. Nos sacó de la muerte espiritual. Estábamos vivos, pero nos sacó de la muerte espiritual. ¿Sí? Y Jesús nos trae vida, y vida en abundancia, dice su palabra. Dice la palabra de Dios que Jesús, conmovido, le resucitó a Lázaro, ¿sí? Dice el verso 38, Jesús, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Conmovido otra vez. Jesús se conmueve, Jesús se detiene a ver nuestra necesidad. Jesús está dispuesto a darte consuelo en esa situación en la que tú estás viviendo, ¿sí? Para darte vida donde hay esa muerte por causa del pecado, por causa de problemas, por la gente está en desolación, la gente está sin esperanza. La palabra de Dios nos dice que sin Jesús estamos perdidos, sin dirección. La gente está sin ser justificada delante del Padre. La gente vive en condenación, la gente está caminando en condenación eterna si no se arrepiente y no vuelve sus ojos a Jesús. La gente no ha experimentado la vida eterna en su vida. Muchos de nosotros hemos experimentado la vida eterna en Jesucristo. Un día el Señor nos llamó. Un día alguien se detuvo, tuvo compasión de nosotros y nos habló del amor de Jesús. Un día alguien movido por Jesús, movido por el amor de Jesús, alguien nos habló de Él. Alguien nos habló y nos dijo: hay esperanza para ti. Alguien nos dijo: hay una esperanza para esa adicción en la que tú estás viviendo. Hay esperanza para ese quebranto sexual en el que estás viviendo. Hay esperanza para esa enfermedad en la que tú estás. Alguien se detuvo a hablarnos de Jesús y alguien nos ayudó, y solamente escuchamos la voz de Jesús diciendo: quiten la piedra, sal Lázaro de esa cueva. Inmediatamente dice que Lázaro salió todavía atado. Hay gente que todavía está atada, viviendo en sus delitos y en sus pecados. Hay familias que todavía están atadas por tantas circunstancias, por traumas, por familias disfuncionales, porque tal vez el papá le dejó. Nosotros a lo mejor hemos tenido papás en nuestro hogar físicamente, pero el papá estaba ausente emocionalmente, y ahí el Padre Celestial se conmovió de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor se ha conmovido de usted cuando usted estaba sin esperanza, cuando usted estaba triste, cuando usted estaba muerto, ¿sí? Y el Señor se conmueve. Y el Señor, solamente al decir esa palabra, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Alguien ha tenido esos testimonios, ¿no? Donde Dios mismo le está hablando y le está diciendo: ¿sabes qué? Ya basta de esta vida, sal de ahí, quítate todas esas ataduras, sal fuera de esa cueva donde estás. A lo mejor es una cueva de temor, es una cueva de incertidumbre, pero el Señor te dice: sal de ahí, ¿sí? Jesús solo dará esa orden y las almas serán resucitadas para Él y por medio de Él. Nuestra vida de oración también debe de hacer que nos podamos tener esa compasión por las almas. Eso es lo que
vemos en la palabra de Dios que a través de la compasión en el corazón de Jesús sucedían los milagros. Y nosotros podemos tener esa compasión por la gente, y si no, pídesela a Dios, ¿verdad? Señor, dame compasión por la gente, ¿verdad? Para que ese es el móvil. Cuando hay milagros en Jesucristo, siempre vemos que había compasión por la gente. Amén. Sí. Convencidos de su obra y saber quién es Jesús, hablarle a la gente, enseñarle a qué vino Jesús a la tierra. Ve conmigo, por favor, Juan 12, 46. El Evangelio de Juan 12, capítulo 12, verso 46. Aquí ha venido Jesús, ¿sí? Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice? No permanezca en tinieblas. Había tinieblas, ¿sí? En la ciudad de Naín también vemos ahí que ese lugar era una ciudad de tinieblas, ¿verdad? Y vemos, amados, que el mundo, dice que en el mundo el enemigo es el que reina, ¿sí? Que ha cegado el corazón de los incrédulos, el enemigo. Pero dice que Él es la luz del mundo, que Él ha venido al mundo para que todo aquel que en Él crea no permanezca en esas tinieblas, ¿sí? En esa oscuridad. Hay hogares en tinieblas, hay hogares en enfermedad, hay hogares amenazados por cosas, por problemas, por maldiciones. Y el Señor tiene el poder para traer luz a esos hogares, a tu corazón, para que ya no vivas en tinieblas, para dar vida y vida en abundancia. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10 también dice: para buscar y salvar lo que se había perdido. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para llamar a los enfermos por causa del pecado al arrepentimiento. Mateo 9:12 al 13, si gustas leerlo conmigo. Mateo 9:12 al 13. Dice la palabra de Dios: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Qué enfermedad hay, amados? Es la enfermedad del pecado. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es quien nos puede sanar. Isaías 55, 1 al 2 nos dice que Él nos lo da gratuitamente, no nos cuesta nada. Su sanidad para la enfermedad del pecado es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para tu vida, para salvarte de esa condenación eterna, de esas tinieblas, y trasladarte, ¿verdad?, a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Dice que Él ha venido a llamar a los enfermos por el pecado, amén, al arrepentimiento. No ha venido a llamar a los justos, ¿verdad? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí tenemos necesidad de médico. Amén. Y nosotros podemos decir: Señor, yo te necesito, yo quiero ir contigo. Él nos hace ese llamado. Viene entonces después de que nosotros compartimos la palabra de Dios, que hay un arrepentimiento genuino en las personas, en los corazones, que hay una vida nueva en Jesucristo. Nosotros podemos enseñarles, ¿verdad?, esa palabra. Ahora sí que irles enseñando poco a poco a ser consolidados en la fe, enseñarles los primeros rudimientos, ¿verdad?, las primeras enseñanzas, que es el arrepentimiento,
la salvación por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego el bautismo en agua, ¿verdad? Y luego ser sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Todo eso tenemos que ir llevando a la gente, ¿sí? Pero se necesita el amor, ¿verdad? Se necesita esa compasión, necesitamos nosotros despojarnos, ¿verdad?, de todo egoísmo y dar tiempo. Jesús pasó tiempo con ellos. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús con los discípulos? 3 años y medio, conviviendo con ellos, comiendo con ellos, para enseñarles cómo vivir, cómo acercarse, cómo orar, cómo vivir esa vida cristiana. La palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos ser padres espirituales. 1 Corintios 4:15. Primera a los Corintios, versículo 4, verso 15. Dice la palabra de Dios: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, ¿sí? Podemos nosotros ser esos padres espirituales, amén, que podamos nosotros engendrar hijos espirituales, y esos ayos y esos que van a cuidar a los recién nacidos, a los bebés. No podemos dejarlos así. Sabe que muchas veces les compartimos de la palabra de Dios y pensamos, bueno, pues que camine solito, que vaya a buscar, ¿verdad?, él solito la palabra de Dios. Le decimos los horarios de los ¿cómo se llama?, de las reuniones y todo, y pensamos que va a caminar solito. Pero ¿usted cree que un bebecito, un bebé recién nacido va a caminar ya? Necesita la lechita espiritual, no adulterada, dice la palabra de Dios. Necesitamos estar ahí, dándole, sí, mentoreando, dándole su alimento, mentoreando su vida para que pueda crecer. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio de eso, verdad? Que alguien estaba ahí cerca de ustedes, ayudándolos a crecer, ayudándolos a vivir la vida cristiana, rindiendo cuentas también, hablando de tu corazón a esa persona. Necesitamos también conocer, ¿verdad?, o saber que alguien maduro nos pueda ayudar, que no nos pueda juzgar, más bien que nos pueda animar a dejar todo hábito que nos está dañando, que nos está perjudicando. Y nosotros podemos orar, ¿verdad?, por alguien que pueda ser un padre espiritual. Yo les hemos dicho, ¿no?, de que nosotros debemos seguir siendo discípulos, aprendiendo todavía de los demás, de nuestros padres espirituales, pero también tener discípulos a nuestro cargo. Eso ya significa que tú ya eres un cristiano maduro, un papá, ¿verdad?, un papá espiritual, una mamá espiritual. Amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea para nuestras vidas. Amén. Así de que, amados, primeramente es fundamentar nuestra vida en su palabra, en las profecías cumplidas, en la muerte, en su sufrimiento en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros, si tenemos esa revelación de la cruz en nuestro corazón, de lo que Él padeció en la cruz del Calvario, ¿sabes qué? Que no podemos estar callados, no podemos mantenernos callados, porque es algo que nos mueve a compartir de Jesús. Amén. Se han hecho investigaciones y dice que que el 10% más o menos de las congregaciones son los que comparten la palabra de Dios. Pero se ha dicho que es por causa de que están bien seguros de su salvación. Fíjate. O sea, entonces, si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, ¿verdad?, ¿cómo la vamos a compartir con los demás?
Como si nosotros no hemos experimentado esa resurrección, ¿verdad?, de nuestros delitos y nuestros pecados, ¿cómo vamos a compartir hacia los demás de esa vida nueva, de esa vida abundante en Cristo Jesús? Amén. Dios quiere que sea una realidad de nuestras vidas, que oremos fervorosamente por las almas para que resuciten espiritualmente, ¿verdad? Para que Jesús toque sus vidas, sean transformados de esa muerte y sean levantados, ¿sí? Esa viuda de Naín que llevaban a su hijo en el féretro, y Jesús se detuvo y tocó el féretro, y ese joven resucitó. Esa mujer que estaba en tinieblas, esa mujer que ya no tenía esperanza, esa mujer que estaba llorando, Jesús le dice: ¿sabes qué? Ya no llores, mujer. Y le dice eso porque iba a venir ese milagro de resurrección. Y así también nos dice a nosotros: ten fe, ¿verdad?, en ese problema, en esa situación, en ese problema familiar. El Señor te está diciendo: ya no llores más, ten fe, porque yo voy a hacer un milagro en esa situación. Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros, y debemos nosotros concientizarnos, porque Dios nos sigue marcando esa revelación de su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. ¿Sí? Así es de que nosotros, la mayor inversión que podemos hacer es compartir la palabra de Dios. Amén. Compartir, porque eso trasciende a vida eterna. Un día a la semana o todos los días de la semana, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios, hablarles de Jesucristo. Lucas 8:41 nos dice la palabra de Dios la historia de Jairo y la hija que estaba muriendo. Dice la palabra de Dios que Jairo vino, se postró y le rogó a Jesús que viniera a su casa para salvar a su hija que estaba muriendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que le rogó y se postró. Es una intercesión por las almas perdidas. Dios nos está haciendo un llamado a ser intercesores por esas almas perdidas. ¿Sabes qué? Que muchas veces oramos y tenemos una petición larga de todas nuestras necesidades, pero muchas veces nos olvidamos de orar por la salvación de las almas. Nos olvidamos tal vez de orar por que venga un espíritu de arrepentimiento en su vida y que los lazos de amor atrapen a esa persona, a esa alma. Dice que vino y rogó a Jesús que entrara a su casa. Eso de entrar a su casa es tomar decisiones para que venga Jesús a nuestra casa. Y le dicen a Jairo: ven, ¿verdad?, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió, ya no hay solución, ya no hay esperanza. Jesús le dice a Jairo, ¿verdad?, no temas, cree solamente y tu hija va a ser salva. Tu hija va a ser salvada, tu hija va a ser sanada, tu hija va a ser liberada. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a liberar a los cautivos. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a liberar a los que están atados por el pecado, a liberar a los que están atados en cadenas de oscuridad. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús entró a la casa de Jairo. ¿Por qué no le permites entrar a tu casa, verdad? Que somos nosotros. Esas casas somos nosotros. Aquí es donde habita o debe de habitar Jesús a través de su Espíritu Santo. Tomar decisiones. Dice: ya no llores, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo para darte esperanza, para darte vida. Y él tomó toda la circunstancia que estaba viviendo Jairo, su familia, la tomó en sus manos. Porque dice que tomó en sus manos a esta niña, ¿verdad? La tocó, y esa palabra dijo: levántate. Y la niña se levantó inmediatamente. Una resurrección, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Viene a traer vida, amados. Tú y yo somos esos portadores de vida, la vida de Jesús, para traer aliento de vida al que no tiene, a donde no está. Recuerdo cuando
Raquelita estaba chiquita y se nos cayó, descuido de los padres, perdón. Y se pegó aquí en la sien y dejó de respirar por un momento y se puso morada y bueno, nos asustamos tanto que gritamos, lloramos. Yo agarré a la niña, a la bebé, y la puse, la alcé, le dije: Señor, ten misericordia de mi hija. No puede ser que te la lleves así. O sea, no, ¿verdad? ¿Por qué? Y oramos al Señor, ¿sí? Amados, y sí, yo creo que dejó de respirar. Yo no sé qué pasó, pero se puso morada, ¿no? Y sus ojitos estaban así, como que... Y el Señor no, después, ¡ay! El llanto, ¿no? Gritó: perdón, hija, que estoy hablando de ti. Ella ya no se acuerda, pero eso pasó. Pero qué difícil, ¿no? Cuando viene una situación así, de que estás en apuros, que estás en una situación terrible, de que ha pasado algo en tu hogar, de que hay muerte. O sea, no había muerte. Yo pienso, luego le hablamos al pediatra, pero nos dijo el pediatra, aquí se pegó aquí en la sien porque hay una vena que lleva oxigenación, algo así nos explicó, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero nos explicó eso, ¿no? Y que por eso dejó de respirar por un momento. Imagínate, ¿sí? Entonces, amados, así está la gente. Está necesitada de Dios, está necesitada, ¿verdad? Ahora sí que está pidiendo aliento de vida, como Raquel, ¿verdad? Que estaba... Nos asustamos, ¿no? O sea, así nos asustamos, ¿no? Rebelde. O sea, estaba gritando, yo estaba clamándole, gritando, estábamos llorando y clamándole al Señor, ¿verdad? Señor, no te la puedes llevar. Ahorita no, ¿verdad? Hasta que tú quieras, pero fue un susto. Y así está la gente asustada por situaciones difíciles. Amados, si salimos de las cuatro paredes nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, lo que la gente, las familias están sufriendo con sus hijos, con el esposo, con la esposa. Y aquí dice que Jesús entró a la casa y tocó a la niña, y la niña, ¿verdad?, se levantó y comió. Le dieron de comer, dice: denle de comer, está sana. Y sus padres estaban sorprendidos de ese milagro, ¿sí? Y muchas veces nosotros vamos a estar sorprendidos de los milagros que Dios hace. La palabra de Dios nos dice: mira, ya la cosecha está lista. Alza tus ojos y mira, ya está lista la cosecha. Para ser levantada esa cosecha de almas, ya está lista. Amén. Solo que nosotros necesitamos alzar nuestros ojos para mirar que ya está lista esa cosecha. Amén. Porque no nos ponemos sobre nuestros pies. Y hoy Dios nos hace, vamos a ponernos de pie. Dios nos hace hoy dos llamados. Dios nos hace dos llamados en esta mañana. Uno, de que nosotros nos comprometamos con Dios a poder ser intercesores por las almas perdidas. Dios quiere que hoy nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero ser ese intercesor, esa intercesora por la salvación de las almas en mi ciudad, en mi comunidad. Yo quiero estar dispuesto a tener ese tiempo de intercesión por las almas, de velar por ellas, de cuidarlas. Señor, yo quiero tener esa bendición, Padre, de predicar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, tu sangre, tu sufrimiento y tu resurrección, Padre, para dar esperanza, para traer vida. Señor, hemos creído en esta palabra, Señor. Ahora ayúdanos a vivir en ella, Padre. Ayúdanos que cada día podamos nosotros vivir, Señor, en esa verdad bíblica,
en esa profecía cumplida, Señor, que tú la cumpliste a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, aquí estamos como iglesia, Señor. Aquí estamos, amado Dios, para recibir de ti, Padre, para saber, Padre Celestial, que tú nos amas, para saber, Padre, que tú quieres darnos el privilegio, Señor, de llevar tu palabra, de llevar vida y vidas tuyas, Señor, llevar aliento tuyo, Señor, de buscar al perdido, Padre, de llevarlo a tus pies. Señor, cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Dios, y si alguien no ha tenido ese encuentro contigo, Señor, hoy tú estás llamándole para que abra las puertas de su corazón, para que tome una decisión, para que, Señor, le dejes, Señor, que tú habites en su corazón, Padre. Yo quiero hacer ese llamado en esta mañana. Ese primer llamado, dispuestos a llevar vida, a llevar esperanza, a ser conmovidos por la necesidad de las almas, a ser padres espirituales. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo, bendito Dios. Ayúdanos a tener esa seguridad, Padre. Dios de la gloria, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a estar dispuestos. Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. Te amamos, Padre, te exaltamos, Señor. Dios, hay gente, Señor, hay almas, Padre, que ya están listas. Tu palabra dice, Señor, que alcemos nuestros ojos, que ya está listo, Señor, esa cosecha de almas, Padre. Dios, te alabamos, Señor, te exaltamos, Señor. Bendito eres por siempre, Dios. Tú eres santo, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie como tú, Señor, que pueda hacer las cosas, las maravillas que tú haces, Señor. Padre, nosotros somos ese milagro, Señor, de resurrección, Padre. Nosotros somos ese milagro, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tuviste a bien enviar un mensajero, Padre, que nos hablara de ti, que nos dijera, Señor, la dirección que teníamos que tomar, que nos hablara de la esperanza viva que hay en ti, Señor. Que nos hablara, Señor, de tu sufrimiento, Padre, por amor a nosotros, Padre. Tú enviaste a alguien, Señor, con tanto amor, con tanta paciencia, Padre, para hablarnos de Jesucristo, Padre. Dios, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a invertir nuestra vida en esta tarea tan hermosa, Padre, que tú nos has delegado a nosotros. Dios, queremos llevar vida, queremos llevar esperanza, queremos llevar, Señor, buenas noticias, Padre. Queremos estar dispuestos para orar con fervor, Señor. Muchas gracias, Dios. Te amamos, Señor, y te exaltamos, Padre, con todo nuestro corazón, bendito Dios. Gracias.